estimados hermanos y amigos, mi nombre es Francisco Borrego y pues soy un siervo de Jesucristo, un discípulo que busca escudriñar su palabra día a día para conocerlo cada día más y poder recibir todas las bendiciones que las promesas del Evangelio tienen para cada uno de los que creemos en ella. Este día quiero hablar con ustedes de la fe. La fe, dice la palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder tener una relación con Jesucristo, con el Dios Padre y con el Espíritu Santo, no podrá ser si no es a través de la fe. Por eso Dios puso en mi corazón que si quiero mejorar mi relación con Dios es a través de la fe, y escudriñando su palabra voy a poder darme cuenta de que mi fe en una medida me fue dada y es responsabilidad mía irla alimentando para que pueda estar yo mucho mejor en mi relación personal con Dios. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto está en el Evangelio de Marcos 9:23. La fe significa dependencia total en Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es la incredulidad. Cuando nosotros dejamos de creer en Dios, somos como aquellos niños o aquellos adolescentes que por alguna u otra razón son rechazados o se alejan de sus padres, y después de ser dependientes de sus padres se alejan para ser independientes. Pero ¿qué pasa cuando un hijo que todavía no está preparado se aleja de sus padres? Cuando todavía tiene que depender en lo emocional, en lo moral y en lo económico. Este hijo se aleja y deja de recibir los beneficios de estar bajo la cobertura del hogar, bajo la cobertura del Padre. Y eso sucede igualito en los creyentes, en los que creemos en Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos independientes y dejamos de confiar en Él. La fe significa dependencia total en Dios. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nosotros nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios, o sea, a la dependencia de Dios. Yo mismo soy testimonio de eso. Cuando hace 13 años no conocía de Jesucristo, y según yo vivía en una vida muy independiente, donde estaba tratando de hacer todas las cosas con mis propias fuerzas. Pero el día que conocí a Jesucristo, un 5 de noviembre del año 2000, y Dios derramó su perdón y su amor sobre mi vida, me di cuenta que yo no podía vivir sin Él, que dependo totalmente de Él. Esa dependencia en Dios se denomina fe. La fe nos lleva más allá de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe nos exonera o nos libera de las limitaciones de nuestras capacidades.
Por fe nos movemos de la falta de habilidades hacia la habilidad provista por Dios. Mateo 17:20 dice, esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. Pero bueno, vamos a ver qué es fe. Empecemos por la definición de fe. Fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en obediencia, acción, en respuesta al escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:1 y me encanta esta definición porque para mí es la definición más exacta de la fe. Fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. La fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza de Dios. Como les decía yo antes de conocer a Cristo, yo vivía en mi autoconfianza, pero cuando lo conocí, la cambié por la confianza en Dios. Confiando, valga la redundancia, en que todo lo que hacía para Él y todo lo que le pedía, si soy obediente y tengo fe, me será dado. Dejamos de confiar en nosotros para confiar en Él. Eso es fe también. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de los de Dios. Esto es impresionante. Pablo dijo que todo el conocimiento que él había recibido lo había dado por basura, por el conocimiento de la palabra de Jesucristo. Pero hablemos de dos clases de conocimientos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, esto lo dijo Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto está en 1 Corintios 2, 4, 7, por si quieres verificarlo en tu Biblia. Es importante que cuando estemos escuchando estos mensajes, tengamos nuestra Biblia a la mano para que podamos verificar que lo que se está diciendo es correcto, está escrito en la palabra de Dios, y si está escrito en la palabra de Dios, es verdadera. Continuemos. Decía que hay dos tipos de conocimientos. Hay un conocimiento de los sentidos. Todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos. El de la vista, el del oído, el gusto, el olfato y el tacto. Estos conocimientos son limitados y se describen como sabiduría de los hombres. Es la información que recibimos en lo natural. Es la información que recibimos a través de los ojos, de lo que escuchamos a través de los oídos, de lo que comemos, lo salado, lo dulce, lo agrio, lo que olemos, los olores fragantes, de buenos olores o malos olores, y de lo que tocamos, de lo que podemos percibir.
de las texturas, de la delicadeza de nuestro cuerpo, de nuestra ropa, e incluso podemos sentir el aire cuando venimos en un vehículo en movimiento, podemos percibir en el tacto el viento pegando en nuestras manos. Y esa información es registrada por nuestro cerebro, analizada, procesada, y podemos disfrutarla o no disfrutarla, porque pues si son cosas desagradables pues no las disfrutamos, ¿verdad? Pero podemos tener la opción y la decisión de rechazar a través de esa información que estamos recibiendo. Es el conocimiento de los sentidos. Pero también tenemos el conocimiento de la revelación. Este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice: vivimos por fe y no por vista. Porque muchas veces nosotros vemos una tormenta enfrente de nosotros, pero cuando pasamos esa tormenta, atrás de la tormenta está la calma, está la paz, está la tranquilidad. Y cuando nosotros logramos ver la paz que está atrás de la tormenta, estamos utilizando nuestra fe y estamos recibiendo el conocimiento de la revelación. La base de la fe. La base de la fe en Dios descansa en 3 realidades importantes: la naturaleza de Dios. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El mismo Dios juró por sí mismo para garantizarle a Abraham que lo que le estaba prometiendo se le iba a cumplir. Es increíble cómo Dios a veces utiliza estos recursos para darnos la confianza de la fe. Otra de las realidades es que Dios no puede cambiar. Y esto lo dijo el mismo Dios en Malaquías 3:6, dice: porque yo Jehová no cambio. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esto lo digo para aquellos que creen que los milagros nada más se dieron en el tiempo de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. No, los milagros se dieron antes de Jesús y después de Jesús. Y lo podemos leer a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en los tiempos actuales, porque a mí no me lo han platicado, yo mismo lo he visto. He visto el poder de Dios en los milagros cuando hay fe. Yo mismo he sido testigo en mi vida de milagros. Milagros de sanidad en mi esposa, que ahora está delante de Dios, pero que en 3 ocasiones la liberó de la muerte. Y en otras manifestaciones en mi vida, que cuando he declarado cosas con fe, Él ha respaldado y ha cumplido sus promesas. Así que nadie me lo ha platicado, yo mismo lo he visto en mi vida. Otra realidad es que Él no puede fallar. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto se lo dijo Job. Lo puedes leer en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 2.
Él no puede mentir, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta palabra la puedes leer en Números 23, 19, pero aquí es bien importante entender esto. Cuando Dios habla, su palabra se vuelve ley y Él mismo la respeta. Por eso dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dice que no hará, no lo hará. Y lo que Él dijo que no ejecutará, tampoco lo ejecutará. Pero también, si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y si Él dice que te va a dar una promesa, te hace una promesa y te va a entregar algo, te lo va a dar. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que ejercitar tu fe. Porque la fe se ejercita. La fe no es algo que se tiene como un conocimiento almacenado en la mente, sino que es un don que Dios te ha dado para ejercitarlo. Es como un músculo, solo que es un músculo espiritual que requiere ser alimentado y requiere ser ejercitado. La obra redentora del Hijo de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto lo podemos leer en Hebreos 12:2. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. El hecho de su muerte y su resurrección provee la base o fundamento para nuestra creencia. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermosa palabra. Dice: más estamos por él en Cristo Jesús, y nos ha dado sabiduría, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido de todo pecado. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el sello del Espíritu Santo y empiezas a recibir esto. Eres justificado, eres santificado, eres redimido porque fuiste comprado a precio de sangre, y empiezas a recibir la sabiduría de Dios. Pero es importante que para que nuestra fe se ejercite y sea alimentada, nos nutramos de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús en Mateo 24:35. Y me dijo Jehová: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Es importante meternos a la palabra, escuchar la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nos congreguemos y vengamos a escuchar los mensajes que Dios tiene a través de los predicadores, los mensajes que recibimos a través de los devocionales, a través de escudriñar y de estudiar la palabra. Y esto va alimentando nuestra fe. La palabra de Dios permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos haya dicho, directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada, de tal manera nos da la vida y libera nuestra fe. Cuando nosotros recibimos esa palabra rema, que es la palabra revelada al creyente,
buscando una solución a un problema, buscando un consejo de Dios, buscando dirección, buscando una palabra de ánimo o de consuelo, Dios nos da esa palabra de revelación, nos da esa palabra rema, donde Él nos da un mensaje que en esas circunstancias nos van a dar lo que estamos buscando, ya sea una solución o lo que estemos necesitando. Dice, libera nuestra fe, nos ejercita. Dice la palabra que hemos recibido por gracia, y la gracia, por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que hemos recibido de Dios, porque nosotros realmente, si lo analizamos, no lo merecemos, y hemos recibido su palabra, su salvación, inmerecidamente por su misericordia. Pero además dice que esa gracia de Dios nos capacita, nos da un poder capacitador para ejercitar esa fe, aplicarla y recibir los beneficios de nuestra fe. Yo mismo lo he vivido. Tengo yo un testimonio muy interesante, y lo platico cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, porque esa es una de las manifestaciones en las que Dios, por su gracia y por ese poder capacitador de la gracia de Dios, me apliqué declarando con fe algunas cosas en circunstancias difíciles de mi vida, o a veces no tan difíciles, pero que me las dio el Señor y que las declaré con esa fe y se dieron. De lo espiritual a lo físico. Estaba yo trabajando en el ayuntamiento de Tampico, de Ciudad Madero, perdón, en el año del 2005. Entré yo a trabajar en enero del 2005. Y en octubre del 2005 hay un recorte de personal, del cual salen 50 personas, y yo me encuentro incluido dentro de esas 50 personas. Pero sucedió una situación algo chusca. No sé por qué, ¿verdad? Pues según yo estaba bien recomendado, y nadie quiso pues darme la noticia, ni mi jefe inmediato, ni ninguna de las personas que estaban alrededor mío, y menos pues el administrador general. Pero le dan la misión a un licenciado que era el gerente administrativo, y él me da la noticia y me dice: mira, Paco, pues tengo la mala noticia de que fuiste incluido dentro de los 50 empleados del ayuntamiento que van a salir en este recorte, ¿verdad? Y bueno, pues realmente no sabemos por qué fuiste escogido en esta lista, pero lo que sí te podemos decir es que en diciembre va a haber plazas y vas a poder volver a entrar si tienes un poco de paciencia. Y le dije yo: mira, licenciado, a mí te agradezco mucho la forma en que me dices las cosas, y mira, yo te voy a decir una cosa. Tú me conoces, te he platicado en quién creo, hemos ido a desayunar juntos, y te he hablado de Dios, te he platicado lo que Él ha hecho en mi vida, y ahorita yo tengo nada más dos opciones. Una es salir corriendo ahorita a buscar al señor presidente y pedirle de favor que no me quite de mi trabajo, porque lo necesito mucho. Y la otra opción es creer en Dios, en mi Padre Celestial, en ese Señor que está arriba, y que si Él me trajo aquí a trabajar y ahorita está permitiendo que me vaya, es porque me va a dar algo mejor. Y me dice el licenciado: oye, pues, ¿estás muy seguro de lo que dices? Claro que sí, le digo, claro que sí estoy seguro. Creo que si Él está permitiendo eso es porque Él
tiene algo mejor para mí. Y te agradezco mucho que me des la noticia de que en diciembre va a haber plazas, pero estoy seguro, no casi, estoy seguro de que no lo voy a necesitar. Y bueno, pasaron, eso fue en octubre, noviembre, en diciembre, a los primeros días de diciembre, saliendo de una clase de discipulado de la escuela de líderes, me encuentro a un amigo que era gerente de una empresa, era el gerente de finanzas de esta empresa, una paramunicipal de Altamira, y me dice: oye Paco, en mi trabajo están solicitando un supervisor de obra, ¿tú puedes con esa chamba? Le digo: claro, claro que sí. Dice: bueno, no depende de mí la decisión, pero mira, prepárate un currículum vitae y nos vemos tal día para llevarte y presentarte con las personas que lo están solicitando. Yo solo, pues, te voy a presentar y, bueno, te voy a recomendar personalmente, pero pues el perfil, si lo cumples, ellos lo van a ver y lo van a decidir. Y así lo hicimos. Preparé mi currículum. Para esto, de octubre que yo salí a diciembre que entré a esta empresa, Dios no me abandonó, ¿verdad? Estuve teniendo trabajo, me cayeron algunos proyectos, algunos planos para dibujar, algunos avalúos, porque pues también hago avalúo de inmuebles. Y cuando llega el momento de ir a visitar a estas personas, pues cumplo con el perfil, soy aceptado. Y cuando me dicen cuánto quieres ganar, les dije: no, pues no sé cuánto es lo que están ofreciendo. Y me dicen: pues te vamos a pagar 10,000 pesos para empezar. Y como dices tú que tienes poca experiencia en esta área, pues conforme te vayas desarrollando te vamos a ir aumentando el sueldo conforme a tu capacidad adquirida. Y yo les dije: perfecto. A lo mejor para muchos 10,000 pesos es poco. Para mí en ese momento era bastante bien, porque yo ganaba 5,000 pesos en el ayuntamiento. O sea, el doble de lo que estaba ganando me estaban dando en esta empresa. Pero no solo eso, sino que también me dieron un escritorio para mí solito, cosa que no tenía yo allá en el ayuntamiento, que nos andábamos luego pues combinando para hacer los trabajos y nos turnábamos los escritorios y las computadoras. Y acá en este caso, pues me dieron escritorio, me dieron computadora, incluso con internet abierto. Y bueno, pude entender que todo esto venía de Dios. Y fue una palabra que di en un momento de una circunstancia difícil, pero que la declaré con fe, con la confianza total en mi Dios, en mi Padre Celestial. Y Él me respaldó. Él tenía preparado algo para mí mejor. Y el ambiente de trabajo también era mejor. E inmediatamente entro a trabajar. Para el 12 de diciembre de ese 2005 entro a trabajar. Y un día en enero, ya como a finales de enero del 2006, o sea, entré en diciembre del 2005, estábamos en Esteros en 2006, y esa vez me había permitido el pastor de ahí de la congregación de Esteros, Gabriel, que por cierto le mando un saludo, Gabriel Rodríguez, y me dice: Paco, este próximo domingo vas a predicar, prepárate un mensaje que Dios te ponga y tú vas a predicar el próximo domingo. Bueno, y así lo hice. Entonces me preparé, ¿verdad? Estudié una palabra que sentí que el Señor quería que diera. Y bueno,
al final de la predicación, yo sentí en mi corazón decir algo. Y obviamente que era de Dios. Y por eso la declaré. Y les decía yo a mis hermanos, hermanos, no sé por qué, pero ahorita el Señor me está diciendo, porque no les he dicho una cosa. Yo llegué sin carro a trabajar a la empresa que les estaba comentando, porque lo había tenido que vender para hacer unos pagos, el vehículo que tenía en los tiempos que trabajé en el ayuntamiento. Entonces lo tuve que vender. Entonces llegué sin carro a esta empresa y bueno, pues yo le estaba orando por un carro. Señor, necesito un carro para poder venir a Esteros, para poder venir a servirte, para mi trabajo, para hacer mis avalúos, porque tengo que hacer inspecciones físicas de los inmuebles. Y bueno, pero ese día que estaba yo terminando de predicar, les dije, ¿saben una cosa, hermanos? El Señor está poniendo en mi corazón que diga esto. El próximo domingo, o sea, de hoy en 8, yo voy a venir con carro. Y miren, ahorita no tengo carro y no tengo dinero en el banco para comprar un carro, ni siquiera para dar el anticipo. Y no sé por qué el Señor me lo está poniendo, pero se los tengo que decir. El próximo domingo, Dios me va a traer con carro a esta congregación. Y bueno, pues el lunes siguiente voy a mi clase de líderes en Agua Viva. Y cuando voy saliendo de la clase, me encuentro con un amigo que tiene un lote de autos. Y le digo, oye, hermano, tú tienes un lote de autos, nada más que pues son puros seminuevos. ¿No tendrás por ahí un amigo que tenga un lote de autos donde pueda comprar yo un carro económico con pues cómodas mensualidades? Y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, no, Paco, sí tengo muchos amigos, pero ¿sabes una cosa? Yo tengo el carro que tú necesitas. Así que ve a tal dirección, allí hay un cobertizo, hay unos camiones y ahí hay 5 carros. Hay un carro negro, ve a verlo. Si te gusta y le gusta a tu esposa, pues nos arreglamos. Después hablamos del anticipo, después hablamos de los pagos. Pero primero velo, pruébalo y si estás a gusto con él, pues nos arreglamos. Bueno, pues para pronto es tarde. Al día siguiente, después de salir del trabajo, me dirigí a ese lugar que él me indicó. Me encuentro con que el carro era un Phantom modelo 92, color negro, automático, con clima, bien cuidado, recién pintado. Y bueno, me entregaron las llaves y me lo llevé por instrucciones que ya tenía el encargado de este lote. Lo llevé a mi casa, le gustó a mi esposa, le gustaron a mis hijas, a mi hijo, que en ese momento iba llegando, y me dice, oye papá, ¿te acuerdas que tú querías comprar un Phantom allá por el 92? Porque yo tenía una camioneta Prospector 92 y le decía, después de la camioneta me voy a comprar un Phantom. Y le digo, mira, no me acordaba de eso, pero sí tienes razón. Pues mira, Dios cumple las promesas, tarde que temprano, pero se cumplen. Y bueno, para no serles tan largo, llegó el domingo, todavía no habíamos hablado de dinero, ni de anticipo, ni de pagos, ¿verdad? Hasta el siguiente lunes íbamos a hacerlo. Y llego yo con el carro a la congregación de Esteros. Y esto fue una confirmación que Dios me dio porque hablé con fe. Y todos mis hermanos, para la gloria de Dios, lo confirmaron y fueron testigos de ello. Y esto yo sé que sirvió y les ayudó a incrementar su fe. Por eso es importante, hermano, que creas
que tengas la certeza de que Dios te va a dar lo que en su palabra nos tiene prometido. Claro, si somos obedientes, porque la fe implica obediencia. ¿Cómo obra la fe? Aquí acabo de dar un ejemplo, pero dice, el principio de la fe, Romanos 3:27, debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Esta obra de la siguiente manera. Dios nos da fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros los creyentes de Jesucristo vivimos por fe. No vivimos por lo que estamos viendo delante de nuestros ojos o escuchando a través de nuestros oídos carnales, sino que estamos viviendo en la fe poderosa y capacitadora de Dios para poder vivir mejor nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en lo social. El justo vivirá por su fe. En otras palabras, la fe que Él nos la da como un don, lo mencioné hace rato. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8, 9. Pablo habla de esto. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, es un don de Dios conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También la fe opera porque viene de la palabra de Dios. Y primeramente Dios nos anima a dirigirnos una palabra que se aplica a nuestras circunstancias. Su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos haya dicho directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida, lo dije hace rato, como el ejemplo que puse yo. Cuando hablé con fe, Dios dio vida a mis palabras y esas palabras se ejecutaron, se volvieron una realidad. Entonces, es impresionante ver cómo cuando hablamos con fe, Dios respalda esa palabra. La palabra de Dios nos anima y la aplicamos a las circunstancias de nuestra vida. Dice, esto puede suceder mientras usted y yo, tú y yo, leemos la Biblia o escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro interior. Hace rato lo dije, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también mencioné que la fe implica obediencia a la palabra, porque en la palabra están los consejos, los mandamientos, todo lo que el Señor nos enseña para que nos vaya bien, para que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tendremos que obedecer la palabra. La fe debe ser activa y no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. El Dios
grande y poderoso hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pero tiene que haber fe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso está en Santiago 2:17. Dice la palabra que por la fe somos salvos y no por obras. La salvación la hemos recibido por fe, no por lo que hemos hecho. Porque realmente por nada de lo que hayamos hecho nos merecemos la salvación. Por eso Cristo Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. Porque no había nada que nos salvara. Ni regalar dinero a los pobres. Ni que fuéramos quemados en sacrificio, como dice 1 Corintios 13. Porque sin amor, nada somos. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, no tenemos amor. Cuando pasamos una crisis o una prueba, nuestra fe es probada. Y ese es un periodo en el que todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra fe, nuestra creencia. En este punto nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios. Aquí es donde empezamos a buscar que todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios empiece a verse tangiblemente en nuestras vidas. Porque cuando todo está muy bien, pues es muy fácil tener fe. No, sí, Dios es muy bueno, Dios es maravilloso, Dios es el Padre más amoroso, perdonador y todo lo que tú quieras. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias difíciles, las aflicciones, las desgracias, las tragedias, entonces ahí es cuando dice Dios, ¿tienes fe? ¿Cuál es la medida de tu fe? Jesús lo dijo, que si creyeras como el tamaño de esta semillita de mostaza, si tu fe fuera como esta semillita de mostaza, podrías decirle a este monte, monte, muévete de aquí hacia allá, y este monte se movería. Dios nos ha hablado y nos dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hollada en alabanza, gloria y honra para que sea manifestado Jesucristo. Qué hermoso pasaje, ¿no? Aquí nos está hablando de que por medio de nuestra fe vamos a ser hallados en la gloria y la honra de Jesucristo. Va a ser manifestado en nuestras vidas, porque cuando estamos en aflicciones o en situaciones difíciles de nuestra vida, nuestra fe es aplicada, es ejecutada, y entonces Dios empieza a operar en nuestras vidas. Pero no solo es aplicada, sino que es fortalecida, es aumentada, es reafirmada por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y esto también es algo que no me lo han platicado, sino que también lo he vivido. En fe, nosotros entregamos nuestras vidas
a la fidelidad de Dios. En nuestros tiempos de dudas y luchas, de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo el día, en estos días, en estos tiempos actuales, Dios es fiel y no nos abandona. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13. Recordemos, la fe de Tomás y Pedro fue probada y él siguió fiel. Jesús no los abandonó. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. El resultado de nuestra fe es la victoria. Sí, hermano. El resultado de aplicar y ejercitar tu fe en Jesucristo es la victoria. Es la victoria para el creyente, la cual dará gloria a Dios. Porque siempre que recibimos la victoria le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En 1 de Juan 5:4 dice, nuestra fe en Cristo ha vencido al mundo, porque Cristo venció al mundo. Y Él lo dijo. Por eso, hermano, yo te exhorto a que todos los días busques de Cristo Jesús. Que desde el momento en que abres tus ojos, des gracias por la vida que te ha dado, por la familia que te ha dado, que platiques con Él. Orar es platicar con Él. Escudriña la palabra para ver qué mensaje tiene para el día de hoy, o para el día en que estés hablando con Él. Y vas a ver que Él se manifiesta en tu vida todos los días. Solo tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y yo quiero pedirte que, si te ha gustado este mensaje, tomes una decisión. Repite conmigo esta pequeña oración. Hoy decido vivir por fe y confiar en Dios en todas las áreas de mi vida. Reconozco mi necesidad de depender totalmente de Dios, lo cual es poner la fe en acción. Cuando se presenten los problemas, los retos y dificultades, dependeré de su fidelidad. La respuesta de mi Padre Celestial será por su gracia, su poder capacitador, y me comprometo a enseñar a otros para que también dependan de la fidelidad de Dios, para que caminen con Él en fe. Pero si tú, hermano, después de leer esta oración o de repetir esta oración, porque yo te la leí, no has recibido a Cristo en tu corazón, has estado aplicando tu fe en ti mismo, en el dinero, en tu trabajo, en todas las cosas que el mundo te ofrece, quiero decirte que hoy es el día bueno. Hoy es el día para que abras tu corazón a Jesucristo y Él pueda obrar en tu vida y te dé este don de la fe para que confíes en Él y puedas recibir todas las bendiciones y promesas que tiene escritas en su palabra. Cierra tus ojos y repite conmigo en voz alta esta oración. Amado Padre Celestial, en este momento yo abro mi corazón para que tú entres en él.
abro la puerta de mi corazón para que penetres en lo más profundo de él y puedas sentarte a la mesa conmigo y cenes conmigo en ella. Como lo dice tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas esas cosas que te han ofendido y que yo he hecho en contra de ti. Por las ofensas que le he hecho a mis hermanos, a mi prójimo, a mi familia, a mis amigos, al medio ambiente, que también es parte de la creación. Te pido perdón, Señor, y me pongo delante de ti con un corazón humillado y contrito, con un corazón dispuesto a recibir de tu perdón, a recibir de tu salvación. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y cancela la acta de decretos que estaba escrita en contra mía para el juicio final. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador, y que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz, donde Él fue humillado, lacerado, crucificado, y que derramó hasta la última gota de sangre para reconciliarme contigo, Padre Celestial. Y reconozco que tu Hijo fue resucitado al tercer día y que ahora se encuentra sentado a tu diestra. Padre, te doy gracias por este regalo inmerecido de tu salvación. Todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por este tiempo que han dedicado para escuchar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que los prospere en todo lo que hagan y nos veremos pronto. Gracias.